Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué franja horaria os estéis uniendo a este webinar. Para mí es un placer, mi nombre es Joel Grau, es un placer estar aquí con todos vosotros, moderando lo que seguro que va a ser un coloquio, una discusión muy interesante con grandes invitados, estos tres grandes invitados que ahora enseguida os presentaré. Y bueno, como todos sabéis, el asunto que nos trae aquí, pues bueno, es la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Y bueno, tocaremos un poco, digamos, aspectos relacionados con la incertidumbre que puede esto provocar en el comercio internacional con su regreso a la Casa Blanca en su segundo mandato, ¿no? Entonces, simplemente agradecer a Indoing por organizar este webinar, por invitarme y por invitar a estos grandes ponentes, bueno, que ahora todos conoceréis y que seguro que muchos conocéis ya, obviamente, por la relevancia que tienen y por haber hecho un hueco en sus apretadas agendas de viajes, de reuniones, etcétera. Así que muchísimas gracias por estar aquí, tanto a Raúl como Pedro como Julio, que ahora procede a presentaros. Simplemente comentaros que, bueno, el horario previsto estoy hablando de hora española, de 12 empezamos a las 12, ahora son las 12:03, hemos dejado un par de minutos de cortesía para que la gente se vaya uniendo y acabaremos a las 13:15, a la 1:15 puntual. Pues bueno, vamos a ser bastante estrictos en esto, pues porque la gente tiene compromisos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ir e intentar agilizar y aportar lo máximo posible. Tener en cuenta que este webinar se va a grabar y se va a colgar tanto en el canal de YouTube de Indoing como en LinkedIn, como en la web de Indoing, la sección de actualidad. Y sí que el formato va a ser un formato coloquio en el cual tenéis varias formas de participar. Una es el chat y la otra para cuestiones más específicas el apartado de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, tanto a través del chat como las preguntas y respuestas, lo que sí que nos gustaría es animaros a participar lo máximo posible y oír lo que está en vuestra cabeza y aprovechar que tenemos a estos grandes invitados aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más dilación, pues procedo a presentar aquí a los tres ponentes. Primero tenemos a Raúl Moreno, que es consultor especializado en el sector de automotriz, radicado en México durante muchos años y una voz con muchísima autoridad en esa parte del mundo y en ese sector del automóvil, el cual comentaremos obviamente durante el webinar. Por otro lado tenemos a don Pedro Nonay, que bueno, es una referencia a nivel global en el mundo de las commodities, habiendo tenido cargos ejecutivos y directivos en grandes players del mundo de las commodities, como puede ser Cargill, recordemos la empresa número uno en Estados Unidos privada, o sea, un monstruo de las commodities y del mundo agrícola. Louis Dreyfus, y luego también en Solaris, con un conocimiento del mercado de commodities, de geopolítica, de macroeconomía, pues absolutamente espectacular. Así que muchísimas gracias tanto a Raúl como a Pedro por estar con nosotros. Y no, not last but not least, como se dice, ¿no? Don Julio Ceballos, que muchos de vosotros también obviamente le conoceréis porque es un referente en todo lo relacionado con China, consultor estratégico para tanto empresas europeas, españolas y de toda la parte del bloque occidental que quieren establecerse en China con una experiencia y viceversa también, obviamente, para todas aquellas empresas asiáticas que se quieren establecer en Europa, etcétera, con muchísima experiencia en Asia, con muchos años vividos en China, que ha escrito un libro que se ha convertido ya en un más, como se dice, para entender a China, de dónde viene, dónde está y a dónde vamos. Así que un placer poder estar aquí con vosotros tres y bueno, lo que sí que os pediría es
vuestros comentarios iniciales en relación a este asunto que nos trae aquí, que es, bueno, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y cómo pensáis que eso puede afectar a la incertidumbre, digamos, del comercio internacional. Así brevemente, ¿cuáles serían vuestros headlines, vuestras portadas o breves comentarios en relación a este asunto? Y me gustaría empezar en el mismo orden, si os parece. Empezaremos por Raúl, luego Pedro y luego Julio, y ahí pues seguimos con los demás temas. Raúl, estás muteado. Te tienes que quitar el mute, por favor. Perdón. Buenos días a todos. Bueno, como bien decía Joel, pues el tema de Trump es una incertidumbre más en el caso de la industria automotriz, que es un poco lo que yo toco, pues no deja de ser una incertidumbre más añadida a la incertidumbre global ya existente con todo este tema de los vehículos eléctricos. Más si cabe añadido a que, bueno, pues todo este tema de los vehículos eléctricos viene un poco desde China y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues tiene toda la pinta de que puede intensificarse con la llegada de Trump, pero bueno, al menos en lo que respecta a México no creo tampoco que por la interacción de ambos países y la relación comercial tan fuerte que hay entre ellos, tampoco no creo que vaya a cambiar demasiado por intereses comunes. Vale, estupendo. Gracias, Raúl. Don Pedro. Bueno, es un honor para mí estar aquí. Tengo dos objetivos. Uno es aprender de todos vosotros e incluso de la audiencia, que me ha parecido muy interesante, y el segundo, compartir mi visión. Pondría una imagen para empezar. Creo que estamos en una rotonda en donde hemos entrado a nivel macro y geopolítico, que tenemos que definir las salidas y hacia dónde vamos. También lo calificaría que estamos en un momento Gutenberg y luego lo desarrollaré. Pero creo que hay un momento de la historia de las personas y también de los negocios, que va a determinar bastantes décadas a partir de ahora. Es así como veo el momento Trump-Gutenberg. Bueno, como pueden observar todos ustedes, empezamos muy fuertes el webinar con asuntos muy interesantes. Don Julio. Muchas gracias, en primer lugar a Induin por invitarme a participar en este panel con gente potente. Y bueno, pues la palabra clave es incertidumbre y lo cierto es que no se sabe muy bien cuáles son las medidas que va a tomar Donald Trump, pero después de un Trump 1.0, este Trump 2.0 es un poco menos imprevisible. A la vista de las elecciones que ha hecho para puestos clave, como son secretario de Estado, secretario de Defensa, secretario de Comercio, su política va a ser bastante dura con China, que es la parte en la que yo puedo aportar más valor en este panel. Y eso efectivamente plantea una serie de riesgos y de amenazas, pero también una oportunidad, porque China va a intensificar en buena parte su enfoque en Europa como socio clave y se trata de manejar con una estrategia largoplacista y constructiva y proactiva este nuevo escenario en el que entramos ahora. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestros comentarios iniciales, los cuales, bueno, darían para tres libros, ¿no? Con aspectos muy relevantes que habéis tocado los tres. Me gustaría empezar de nuevo con Raúl, si os parece, ya yendo un poquito más al asunto. Quería comentar contigo, Raúl, en relación al tema de México, que es el que has comentado y me parece un tema muy relevante en relación al tema de los aranceles que ha declarado Trump, con ese órdago que se ha sacado pues con los aranceles a Canadá, México y incremento los aranceles a China. Efectivamente, ¿no? Como muy bien comentabas, pues China y Estados Unidos tienen una interdependencia comercial muy importante. Si no me equivoco, más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, por lo tanto, imagínate cuál es la dependencia. Y las últimas declaraciones que hizo la presidenta mexicana en las últimas 48 horas, pues bueno, han desatado obviamente preocupación en los ambientes industriales mexicanos, pero también hay que tener en cuenta, y tú nos podrás aportar tu visión en ese sentido, que una aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas por parte de Estados Unidos afectaría directamente a las compañías americanas que están establecidas ahí, como Ford,
General Motors, etcétera, ¿no? ¿Cómo tú ves esto y si realmente lo que se está declarando son palabras, porque recordemos que Trump es un hombre de negocios y va a tirar un órdago para poner un benchmark de negociación y a partir de ahí, ¿cuál es tu visión en este sentido, Raúl? Bueno, como bien estás diciendo, ¿eh? Un poco aquí lo que estamos haciendo es desenfundar las espadas, sobre todo y muy importante, aquí en México teníamos bueno, dos hitos muy importantes a nivel geopolítico para definir inversiones, para ver cómo va a seguir la industria. Uno eran las elecciones en México este año, un poco relacionado con las elecciones de Trump. Y ahora el siguiente hito importante para el comercio entre Estados Unidos y Europa es la negociación del TBEC, que ahora se dice USMCA, que va a haber en 2026, ¿no? Creo que los focos están puestos ahí por ambas partes. Y a este respecto, como también bien decías, pues claro, si es que a nivel automotriz y no solo a nivel automotriz, estamos hablando que en México la industria automotriz, la industria de productos electrónicos, productos médicos, muebles, bueno, o sea, muchas industrias tienen una dependencia muy grande y el poner aranceles a productos mexicanos en Estados Unidos, pues o sea, no solo va en contra del TEMEC, sino pues va en contra de esos intereses estadounidenses que hay en México. Al final, si tú impones aranceles, vas a subir el precio de tus propios productos, ¿no? Y bueno, yo creo que teniendo en cuenta un poco también la pérdida de poder adquisitivo que ha habido en Estados Unidos estos últimos años, pues claro, vas a subir, no solo estamos hablando del precio de los automóviles, como decía antes, estamos hablando del precio de cosas tan básicas y tan importantes como los productos médicos. Eh, bueno, a este nivel ya te digo, yo o sea, no espero que como te decía, del TEMEC, esta revisión que tiene que haber en 2026, no espero que vaya a hacer una renegociación como tal del tratado, sino espero, como decía, que sea una revisión del mismo donde no todo, o sea, no haya cambios, digamos, sustanciales, ¿no? Como bien decía Julio, la administración Trump 1.0 ya nos da un poco de idea de por dónde pueden ir las cosas. Y bueno, pues yo esto es lo que espero, ¿no? Pero es cierto que la incertidumbre pues está ahí y es muy grande, ¿no? Nadie sabemos lo que este señor puede estar pensando ahora mismo, ¿verdad? Sí, además es difícil hacer predicciones con este señor cuando puede cambiar, digamos, de idea tan rápidamente y utilizando las redes sociales, pues bueno, hacer cambiar de dirección las cosas o el sentimiento de los mercados, ¿no? Pedro comentaba y hacía unos comentarios muy relevantes en el momento que estamos estamos en una rotonda, quizás es un momento que él nos comentará de su concepto de redirección, ¿no? Nos estamos redireccionando. Me gustaría que ahondaras un poquito en esa idea, Pedro, si eres tan amable, y explicarnos un poco cuáles serían los puntos que tú crees cardinales en relación a este asunto que consideres, por favor. Si yo vengo de un contexto en donde la incertidumbre es sinónimo de volatilidad y donde la volatilidad es sinónimo de oportunidades. Pero claro, vengo de un contexto de trading en donde las liquideces y la entrada y salida en los mercados cambia mucho con respecto a una visión industrial. Dicho eso, ¿cómo veo que el conductor que está en la rotonda va a actuar? Que lo veo un poquito más predecible que nunca. Lo veo más predecible porque en caso de duda creo que todos nosotros tenemos que plantearnos, nosotros como empresarios, qué decisiones tomaríamos en la gestión de un país y de una locomotora del mundo. Creo que es muy importante pensar que no estamos delante de un político, sino que estamos delante de un empresario. Y eso genera en cascada una serie de premisas a la hora de los comportamientos. Creo que va a ser un líder en tratar de matar el multilateralismo, que nosotros somos nietos del multilateralismo que nació en la paz de la Segunda Guerra Mundial. Creo que él ha identificado como empresario que Estados Unidos en un bilateralismo, en una negociación bilateral cara a cara con cualquier país es ganador o tiene mejores cartas y por eso creo que está sacando las tarifas aduaneras selectivas
Creo que sabe muy bien que sentándose con México 1 a 1 tiene más poder que si se sienta con México, Canadá, China, Estados Unidos. Creo que las instituciones internacionales tienen un futuro bastante complejo porque Estados Unidos es un financiador muy importante. Y además tiene los tres poderes en su mano, el Congreso, el Senado y la presidencia, que antes no lo tenía. Y luego, a nivel de edad, yo creo que va a generar su comportamiento. Él no puede ser reelegido. Tiene una edad en donde las cosas las va a ver desde una atalaya completamente distinta y creo que va a ser más que nunca Trump. Va a ser más que nunca Trump. Eso va a generar para mí muchas asimetrías y la asimetría de costes, competitividad, productividad va a generar oportunidades. Eh, para España luego podemos hablar qué es lo que veo como oportunidades. Voy a hablar constantemente un poco con una visión de medio largo plazo, el corto plazo, el efecto en equities, el efecto en tipos de interés en el inmediato. Lo voy a ignorar porque creo que hay que ver un poquito el bosque más en el medio plazo y decir que en estas elecciones quien ha ganado ha sido la tecnología. Y para ser competitivo, productivo y ganador, hay que tener mucho acceso a la tecnología. Y países que no tienen acceso, lo tienen muy complejo. Totalmente, ganador la tecnología y quizás uno de los perdedores han sido los medios convencionales de comunicación, ¿no? Que daban unas informaciones que al final se demostraron que estaban muy desencaminadas, ¿no? Has tocado temas muy interesantes, pero básicamente yo entiendo que lo que tú estás diciendo es que realmente Trump no va a ser tan imprevisible como el mercado está pensando, sino que él ya tiene una agenda planificada, que ya tiene una idea clara de cuál es el contexto en el cual se tiene que mover y a partir de ahí tenemos que buscar cuáles van a ser esas latitudes y longitudes y aprovechar esas oportunidades dentro de esa supuesta incertidumbre que vamos a tener, que en realidad no va a ser tanta como se plantea, ¿no? El tema en relación a la segunda economía del mundo, que pretende ser la primera, que es China, y ahí es donde Julio obviamente es un grandísimo conocedor de todas esas situaciones. Tú lo comentabas, Julio, con la elección el equipo económico de Trump, que yo creo que excepto Besant, los demás son bastante hawkish en relación a China y bueno, ¿tú crees que va a haber un enfrentamiento? ¿Tú crees que va a haber una situación de colaboración? ¿Cuál crees que va a ser en este Trump 2.0 en relación a China y Asia en general? Sí, muy de acuerdo con lo que han comentado Pedro y Raúl y en especial la frase que ha dicho Pedro. Claro, hay que entender quién es Trump, ¿no? Y Trump es ante todo y por encima de todo, y así se presenta, es un hombre de negocios. Y además es un hombre de negocios muy mediático, muy televisivo, que ha empleado siempre a lo largo de su trayectoria el efectismo y el puñetazo en la mesa como estrategia y maniobra de negociación. Hay que coger los eslogans de Trump con pinzas porque nunca se sabe hasta dónde va a llegar. Y de hecho, esa incertidumbre es la que juega a su favor porque él logra ganar a aquellos que logra amedrentar. Los chinos esta vez se han preparado mucho más. China ya descontaba la victoria de Trump. Hay incluso analistas que indican que en Pekín se prefería a Donald Trump en un segundo mandato en la Casa Blanca en vez de a Kamala. Y de hecho, en los últimos días hemos visto ya el primer bandazo, ni siquiera ha tomado investidura y ya ha pasado de hablar de un 60% de arancel a los productos chinos a un 10%. No se sabe si es que no va a ser un 60% como había dicho o es un 10% que se acumula sobre el 60% del que ya había hablado. Yo creo que lo que podemos hacer para aquellos que han sentido interés por este webinar es trabajar el marco de lo predecible, ¿no? Que es lo que probablemente pueda suceder.
En los 100 primeros días, y sabéis que en Estados Unidos esos 100 primeros días se siguen muy de cerca, Trump incluso habla de que hay medidas en todos los niveles que va a empezar a poner en marcha, que ya está poniendo en marcha antes incluso de tomar investidura. Los 100 primeros días sí se prevé una elevación de los aranceles a los productos chinos. No se sabe todavía si va a ser a todos o a unos en concreto estratégicamente. Probablemente haga todavía más estrictas la transferencia de tecnología a empresas chinas y quizás veamos algún tipo de sanción financiera. Teniendo en cuenta la ligazón comercial que es bilateral entre Estados Unidos y China, en este 2024 el 14% de las exportaciones de China, de todas las exportaciones de China han ido a parar a Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto que se prevé en el corto plazo, en los 2 primeros años de mandato, 25 y 26, va a ser importante. Esto casi seguro va a conducir a una política monetaria que promocione la exportación, que de alguna manera reequilibre esas sanciones con una devaluación más que probable del yuan. Y ya se empiezan a aprobar medidas de estímulo del mercado interior que de alguna manera logren compensar la pérdida del mercado americano o unas mayores restricciones a la exportación al mercado americano. De la misma manera que Pedro, yo creo que lo importante es el big picture, el largo plazo, el medio y largo plazo, pero si queréis cómo las consecuencias para empresas españolas que están trabadas en sus relaciones comerciales con China y con Estados Unidos, esto lo pasamos a analizar un poco más adelante. Vale, perfecto, sí. Realmente una de las ventajas que tiene China siempre es, ¿no? Esa mirada, digamos, a largo plazo que tanto los europeos como los americanos o los de este hemisferio quizás no se plantean de esa forma, ¿no? Y esa grandísima ventaja que tienen, aparte del apoyo estatal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te agradezco mucho tus comentarios. Tenemos una pregunta aquí para Pedro. ¿Qué políticas puede adoptar respecto a las energías renovables, en especial fotovoltaica? ¿Cuál es tu idea en relación a esta pregunta, Pedro? ¿Qué crees que pueden ser las políticas que puede aplicar Trump en relación a las renovables, la fotovoltaica? Eh, que nos pregunta aquí Ernesto. Agradezco la pregunta, creo que es muy oportuna. La bola de cristal no la tengo, pero mi lectura es que el gran amor, Elon Musk y Trump también convertirse en un momento determinado en un desamor, ¿no? Porque los egos juegan en contra. Y en esto pinta mucho la tecnología, ¿no? Un comentario a nivel de energía. Desde el año 17, desde el 2017, Estados Unidos se ha convertido en un exportador de energía cuando hasta ese momento era un importador de energía. Consecuencia, eh, teóricamente, a Trump le interesa el petróleo a 70 $80, porque Estados Unidos exporta. Ese es un punto. Las, las renovables van a compensar una transición energética, parte de esa dependencia de fósiles. Yo creo que se va a desacelerar la transición energética de renovables. Creo que había tomado una velocidad muy, muy rápida últimamente y nos habíamos olvidado de que era cara, no era fácil y no era rápida. Y pongo un ejemplo. La regulación de la deforestación para aquellos que trabajan en alimentación saben que es un tema muy candente hoy en Europa. En el último minuto, el Parlamento Europeo ha sacado un conejo de la chistera y quiere modificar lo que ya está aprobado. Es otro síntoma más de que los renovables empiezan a tener un efecto de que empieza a ser caro. Pero, pero yo creo que parcialmente va a aceptar parte de la tendencia, pero va a ralentizarla y, por ejemplo, Elon Musk ya dijo aquello de que los beneficios para los autos eléctricos deberían de
reducirse. En el fondo lo que está diciendo Elon Musk es, yo soy líder, tengo la tecnología en la mano, he generado un club, ahora no quiero que todos los demás entren fácilmente en mi club. Entonces, ese es un comportamiento que creo que se va a repetir constantemente. Países como Alemania lo van a tener muy complicado. Alemania vivía de los costos variables del gas barato y en paralelo ponía muchas restricciones a la generación de energía que no fuera de renovables. No tiene nucleares, potenciaba otras renovables. Creo que Alemania está en un callejón difícil, de difícil salida. Personalmente creo que su gran problema es que ha perdido el tren de la tecnología, que era lo que hacía a ellos el Made in Germany. El Made in Germany hoy no tiene valor y las renovables en Estados Unidos y como consecuencia en el mundo yo creo que se va a ralentizar sustancialmente, aunque en nichos concretos va a tener una fortaleza, siempre y cuando beneficie a Estados Unidos. Renovables que pueden poner el petróleo a $30 no van a ser potenciados. Ellos necesitan un petróleo alto porque es la ventaja económica que tienen en costes y en productividad. Solo un comentario. El año pasado, en el 23, el gas en Europa ha llegado a costar 7 veces lo que el gas en Estados Unidos costaba. Eso se llama cómo construir barreras de competitividad. Creo que va a ser un gran cambio porque creo que la población también ya no está tan dispuesta a pagar primas. No obstante, los medios de comunicación que hablaba Joel hasta hace un momento tradicionales todavía están en la versión renovables 1.0. Creo que vamos a tener Trump 2.0 y renovables 2.0. Totalmente, y en relación a lo que comentas, y ya que abro el debate para que tanto Julio como Raúl como los asistentes puedan participar, y tenemos varias preguntas que ahora mencionaré, como muy bien indicas, también hay que tener en cuenta quién es el electorado, quién es el votante, el taxpayer que ha llevado a Trump a la reelección, ¿no? Y ese es el trabajador de clase media baja. Del típico Midwest, de las zonas industriales que la globalización ha liquidado prácticamente, ¿no? Entonces no creo que ahora mismo el MUT está mucho para renovables, sino para reactivar, digamos, esas economías tan necesarias en Estados Unidos para esa gente que se ha quedado fuera digamos, de esa jugada, ¿no? Y en relación al tema de tecnología, como muy bien comentabas, la verdad que Europa tiene un papel muy, muy problemático porque nunca nos quisimos unir digamos, a una competencia con las grandes tecnológicas americanas. Los únicos que realmente se tiraron un poco a la batalla han sido las compañías chinas, las compañías asiáticas, las Baidu, Tencent, etcétera, etcétera. Pero en Europa, en ese sentido, tenemos muy poca empresa puntera, excepto ASML, etcétera. Pero tenemos un problema ahí y en relación a lo que comentas de Alemania, pues la verdad que está una situación muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Así que, bueno, aquí tenemos otras preguntas muy interesantes. Me gustaría saber cómo veis las importaciones de acero de las fábricas europeas. ¿Eliminará Trump las cuotas que estableció Biden? ¿Incrementará ese 25% de aranceles que actualmente existe en el acero? Ese es un aspecto. No sé si alguien lo quiere responder de vosotros tres. Eh, Asimismo, ¿cómo ven en la producción de oil and gas en Estados Unidos? ¿Se estiman una subida de producción? ¿Se mantendrán niveles similares? Bueno, sí, esa os la dejo también a vosotros, pero básicamente va a haber un incremento muy importante. Como bien comentaba Pedro, Estados Unidos, de ser un importador neto de energía, se convirtió en exportador neto de energía. Ahora mismo es el mayor productor y exportador de petróleo y de gas del mundo, de gas también, no lo olvidemos, y existiendo ese arbitraje brutal que hay entre el TTF y el Henry Hub de precios del gas entre Estados Unidos y Europa, hay un margen muy fuerte de captura de beneficios por parte de las empresas europeas, americanas, perdón, a pesar de refortalecimiento del dólar, obviamente, ¿no? Pero
Me gustaría que comentarais o qué os parece estas preguntas, sobre todo en relación a cómo veis las importaciones de acero en Europa, si Trump eliminará las cuotas que se estableció por Biden, etcétera. Vosotros podéis ver el chat también, Julio, Raúl y Pedro, sí, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, sí, Joel. ¿Quién quiere comentar ese tema del acero? Julio, Pedro, ¿queréis comentarlo? ¿Cómo lo veis? Yo creo que quien más conocimiento tiene sobre el tema es Pedro. Adelante. No, por mi parte, una frase muy sencilla es, sucederá lo que más beneficia a Estados Unidos. Y eso no será para mí carta de negociación en las discusiones bilaterales. Creo que en Europa tenemos que copiar mucho de China en su capacidad de negociar. Pongo un Ujú. ejemplo. Cuando empezamos a poner las cuotas de autos chinos o se menciona en Europa, realmente fijaros en dónde ellos, cómo bien lo tienen estudiado. Empiezan a hablar del coñac, del cerdo. Son temas realmente menores desde el punto de vista económico y mayores desde el punto de vista social y de impacto. Creo que tenemos que aprender a negociar. El problema que tenemos en Europa es que somos 27 países, es que vivimos en un entorno del consenso y el resto del mundo está en un entorno de liderazgo autoritario. Siempre pongo el ejemplo, y creo que Julio lo puede explicar. Si hay que poner una autopista desde Pekín al aeropuerto, se hace en línea recta. En, en- en España, en Francia, las autopistas tienen más curvas que nadie y aparte cuesta mucho expropiar. Ese es el concepto de la mecánica que hoy triunfa en el mundo. Es el liderazgo autoritario de la toma de decisión. Siempre me pregunto quién pensáis que ha ganado las elecciones. ¿Las ha ganado Trump o Putin o Xi Jinping? ¿Quién ha ganado las elecciones americanas? Y personalmente creo que, y vengo un poquito a los detalles ahora, tenemos que rediseñarnos en Europa para negociar colectivamente más eficazmente. Mm, Y mi sector, que es el sector alimentario, es que tenemos dos Europas, el norte de Europa, que es excedentaria de materias primas, y el sur, que somos deficitarios. La entrada de Ucrania en la Comunidad Económica Europea sería fantástico para la cuenca mediterránea y desde el punto de vista de materias primas agrícolas, y el norte de Europa, que tiene mucho poder, sería un desastre porque agregarías excedentes de materias primas. Entonces, el consenso y los conflictos de intereses internos nos va a impedir sacar buenas tajadas. En el concreto tema del acero, creo que aplicará lo mejor y lo más necesario que sea para Estados Unidos y creo que no va a ser una carta de negociación fácil delante de otras discusiones bilaterales. Y en relación al Sí, tema del acero, perdona Julio, creo que querías decir algo. no, ahondando en la lógica que plantea Pedro, al final Trump lo que representa para la Unión Europea en este momento es una disyuntiva en la que quizás esté en juego la propia existencia de la Unión Europea. Es decir, el cómo respondamos a la tensión entre ambas orillas del Pacífico y a este mundo multipolar en el que ya estamos, depende en buena parte la supervivencia de la Unión Europea. Y el problema para alcanzar consensos, y esto es algo que Borrell repite una y otra vez, es que hay una política exterior común, pero no única. Y no puede haberla única porque la percepción que tienen los 27 miembros de China, y no solo de China, sino de Rusia, y no solo de Rusia y de China, sino también de Estados Unidos, es muy dispar. O
Sabéis que se ha conceptualizado de una manera un tanto entre contradictoria y paradójica a China como un socio, un rival y un competidor. Y se utiliza este trinomio porque hay países de la Unión Europea para los cuales China es ante todo o sobre todo un socio, como puede ser Grecia. Hay otros países para los que es un competidor, como es, y también socio, como es Alemania, y hay otros países que han tenido problemas por determinadas restricciones que les ha impuesto China, como por ejemplo Lituania, para los cuales es un rival. Algo parecido sucede con Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado de la Unión Europea, pero hay países que tienen una ligazón comercial, una exposición mucho mayor a Estados Unidos que otros. Entonces, de cómo seamos capaces de responder de manera constructiva, proactiva, pragmática. Y en ese pragmatismo, una vez más, estoy de acuerdo con Pedro, tenemos que aprender mucho de los chinos, a negociar. Los chinos no van a responder y además es muy llamativo, voy a comentar algo que cae en lo anecdótico, pero no lo es. Los medios de comunicación chinos apenas se han hecho eco del resultado de las elecciones. Evidentemente han informado de que Trump es el que ha salido ganador, pero no le han dado mucho eco a la noticia porque emplean para casi todo y sobre todo para esto un criterio de cautela y de prudencia. Como no saben cuáles son las medidas que va a tomar Trump, aunque se anuncian muy duras y muy exigentes, y no se sabe tampoco cuál va a ser el alcance y la duración y la intensidad de esas medidas, prefieren jugar guardándose las cartas en expectativa de los diferentes pasos que vaya a dar Trump. Entonces, Trump no va a buscar el enfrentamiento abierto. Corrijo, China no va a buscar el enfrentamiento abierto con Estados Unidos, pero sí están decididos a implementar una combinación de medidas defensivas, unas defensivas y otras ofensivas, que les permitan proteger su economía. De una manera siempre muy pragmática. Y ahí Pedro ha vuelto a dar en el clavo cuando ha mencionado el porcino y el coñac. El coñac no es una partida especialmente relevante para Francia, pero sí es una partida muy simbólica. ¿Por qué? Pues porque el coñac es un producto francés muy notorio, muy visible y muy mediático. Vaya, parece que hemos tenido problema con la conexión con Julio. Espero que se pueda volver a añadir en breve. Que está contando verdades desde China. No sé si la tecnología La actúa. tecnología, las cosas del directo, cosas del directo. Mientras tanto, mientras que se acaba de solventar este tema técnico, que agradezco al equipo de Indoing a ver si lo puede ir solventando, si sois tan amables. Aquí tenemos otra pregunta. Y dice, en la Unión Europea se está imponiendo el control de la huella de carbono en terceros países a través del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que conllevará el pago de huella de carbono en impuestos. A ver, en impuestos. ¿Quién puede comentar el huella de carbono en importaciones? En importaciones, bien. ¿Alguien puede comentar este asunto? Pedro, ¿tienes algo que aportar en relación a este asunto, si es tan amable? Sí, yo creo que lo que está sucediendo en Europa finalmente, y en eso sí que lo alabo, es que entran las llamadas cláusulas espejos en las regulaciones. No obstante, somos la región más hiperregulada del mundo, que eso siempre es un freno para el libre mercado, la competitividad y la productividad. Pero hay un elemento que se está incorporando y no sé si es necesario, pero no sé si es suficiente, que es las cláusulas espejos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que le estamos pidiendo a los industriales, a los servicios europeos domésticos de los diferentes países, tenemos que exigir en las importaciones, porque si no lo que estamos generando es una ventaja competitiva para las importaciones. ¿Ok? Dicho en otra terminología, una razón de crecimiento de China fue que empezaron a hacer juguetes que hacíamos en Valencia,
En Valencia les poníamos unas reglas y a los chinos solo le veíamos que el precio era más barato, matamos el sector. Entonces, las cláusulas espejo tratan de compensar eso, porque si no estamos realmente a nuestro sector interno doméstico europeo poniéndole obstáculos competitivos incluso en la casa, ¿no? Entonces, la huella de carbono actúa un poquito en eso. Lo único es que ya no tenemos el poder que teníamos hace 30 años y ahora nos viene el efecto boomerang y hablo por el tema, por ejemplo, de alimentación la EUDR, que era la legislación que se tenía que poner en marcha el 1 de enero de este año y se ha atrasado y que personalmente creo que está siendo boicoteada por la mayoría del nuevo Parlamento Europeo y que no va a ser fácil de implementar. Entonces, eh, los países se rebelan, empiezan a decir que los que nos exportan que realmente lo que estamos haciendo es entrar en la soberanía de ellos. Sinceramente, yo creo que es necesario que las medidas que hagamos y que impongamos domésticamente las impongamos en la importación y es necesario, pero no sé si es suficiente y no sé si en el tiempo hemos llegado a tener un poder. Mi visión de Europa, desafortunadamente, es que somos en la carne de la hamburguesa y nos están aplastando tanto del este como del oeste. Mientras que seguimos con un pensamiento completamente diferente desde las clases políticas, etcétera, completamente distinto. Todavía nos creemos que en Europa somos el ombligo del mundo y no es así. Y la aplicación de una política de carbono, por ejemplo, en todo lo que es el tema logístico, el tema de barcos, el tema de shipping con la aplicación del ETS, es básicamente que muchos tráficos se van a ir a otras zonas a otros mercados, básicamente. O sea que ya no somos, digamos, el primer plato, sino en algunos casos ya casi ni el postre. Pero Julio, tu conexión se ha ido, nos estabas explicando, y me gustaría mucho que pudieras retomar y luego tenemos una pregunta para Raúl, que también me gustaría abordar, pero por favor, Julio, continúa con lo que nos estabas explicando, que era súper interesante, por Sí, favor. sí, disculpad. No sé exactamente qué es lo que ha pasado y no sé si habéis tocado este punto, pero era lo que quería, con lo que quería continuar. Y es que dentro de este ambiente de incertidumbre y de pesimismo, según me he conectado, he escuchado a Pedro decir, bueno, pues que estamos en esa posición sándwich, estamos quedando atrapados entre ambos bloques divergentes y además no parecemos disponer de la agilidad y de la capacidad para actuar de manera efectiva, de manera eficaz y de manera rápida, ¿no? Y aquí debemos recordar que el último día, el 31 de diciembre del año 2020, después de aprobarse, quedó por ratificar el acuerdo integral de inversiones entre la Unión Europea y China. Es un buen momento, ahora mismo está en completo suspenso por una serie de sanciones individuales que se han aplicado a miembros del gobierno y del Partido Comunista Chino y viceversa a antiguos miembros de la Comisión Europea. La ratificación de ese acuerdo, que ya estaba aprobado, sería una muy buena forma de diversificar las oportunidades que sigue planteando China para la Unión Europea y a día de hoy es una palanca que todavía no hemos activado. Yo sí que creo que en el medio plazo, pese a las tensiones que va a generar la política Trump y esa necesidad que van a tener de fortalecer el mercado interno y de relocalizar muchas de sus industrias probablemente al sudeste asiático, a LATAM y a África, sí que se plantean, pese a todos los desafíos que vamos a ver en los próximos años, se plantea una desviación del comercio a mercados alternativos al de Estados Unidos que puede beneficiar colateralmente a Europa. Luego, si queréis, ahondamos un poco más en esta idea.
A mí me gustaría simplemente añadir a lo que comenta Julio, que es absolutamente acertado en relación a estos, a estas nuevos tráficos, nuevos mercados, etcétera. Y además lo comentaba ayer o antes de ayer en otros ámbitos, en otros foros, que si lo que le sobra a la cadena de suministro, lo que le sobra al comercio internacional es precisamente creatividad, imaginación y alternativas. Es decir, el hecho de de la imposición de tarifas o de aranceles, etcétera, lo único que va a hacer es buscar nuevas opciones. Ya lo vimos en el primer mandato de Trump con los aranceles a China. ¿Qué hicieron los industriales chinos? Pues bueno, se fueron a sudeste asiático y el tráfico de Vietnam a México explotó. Si Exacto. vemos en los últimos 8 años lo que han hecho las importaciones en los puertos de Estados Unidos, tanto costa este como Long Beach, etcétera, lo único que han hecho las importaciones es crecer de una forma ininterrumpida En y México. continua, y en México, etcétera, etcétera, ¿eh? Así que la cadena de suministro, todo lo que es la supply chain, se caracteriza por su creatividad e imaginación. Y bueno, yo recomiendo la lectura de Wolf of Shell de Blas y Farchi para que lo vean, quien no se lo haya leído. Si me permite, Raúl, tenemos una pregunta aquí para ti. Dice, hola, ¿creéis que toda esta situación hará que México también incremente sus aranceles a las importaciones de Europa? Algunos clientes ya nos están comentando que está todo muy en el aire y hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, importadores en México de vino. Bueno, esa incertidumbre está ahí, ¿no? Como bien decía Pedro, la bola de cristal. Mira, a mí me gustaría hacer un inciso y relacionar esta pregunta con lo que estábamos comentando antes de las importaciones de Europa a Estados Unidos de acero. Por ejemplo, en el caso de México, México tiene aranceles muy fuertes contra, no solo contra el acero, sino también contra el aluminio chinos. Y bueno, o sea, esto es al final un tema del TEMEC y de la ley IRA, ¿no? De Biden de subvención a vehículos eléctricos, ¿no? O sea, el contenido de los vehículos para acceder a esa ley tiene que ser, o sea, el contenido en materiales, me refiero, tiene que ser un 75% contenido TEMEC, o sea, contenido, digamos, materiales de Canadá, Estados Unidos o China, ¿no? Eh, yo no, o sea, no preveo a este respecto que México se vaya a defender de sus aranceles de Estados Unidos poniendo aranceles a productos de Europa. La verdad que no lo veo, no lo sé. O sea, esto no ha pasado anteriormente, no veo al gobierno actual de México con esas intenciones, no por lo menos al gobierno previo, y es el mismo partido, aunque parece que las perspectivas son un poco diferentes. Eh, También me gustaría comentar, Joel, permíteme, respecto a las preguntas anteriores, ¿eh? El tema de que hemos hablado de la huella de carbono en Europa, bueno, es que esto al final es un tema de competitividad que no solo Europa, ¿no? Que en Estados Unidos y Europa sufrimos contra China, porque pues las regulaciones laborales, las regulaciones en temas de medio ambiente son bien diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo creo que esto es algo que no va a cambiar, al menos a corto plazo. Y comentando también al respecto a las cláusulas espejo que decía Pedro, bueno, aquí en México por lo menos es un tema muy candente el tema del establecimiento de automotrices chinas. Bueno, yo siempre digo, y en Europa también, creo que hay varios proyectos por ahí de fábricas chinas, no solo de autos, sino de baterías. Yo siempre recuerdo que cuando los fabricantes automotrices occidentales fueron a China, China les dijo, sí, bienvenidos, pero tenéis que establecer una joint venture al 51% con un socio local. Y ahí ha habido una transferencia de tecnología que luego obviamente se ha aprovechado para el desarrollo de vehículos eléctricos. Ahora, como bien decía Pedro, que ellos tienen la tecnología, bueno, vamos a ver lo mismo, ¿no? O sea, podemos de la misma forma contra los empresas, sí, sí, bienvenidos y bienvenida a la inversión, pero ahora que ustedes tienen la tecnología, déjenme participar a mí de ella, ¿verdad? Bueno, y por terminar de dar, perdón, por terminar de dar respuesta a la pregunta un poco en concreto, ya te digo, no creo que en México se vayan a incrementar aranceles hacia Europa. Pienso además en lo contrario. Pienso igual que se está haciendo con China, pero pienso que se pueden ver reforzadas o fortalecidas esas relaciones y ese comercio. Vale, estupendo, Raúl. Tenemos bastantes preguntas. La verdad que está siendo muy participativo el webinar, así que muchas gracias a todos. Tenemos una pregunta aquí que, si me permitéis, la voy a responder brevemente, que entiendo que es para mí porque es sobre el nivel de fletes. Buenos días. Me gustaría saber qué pensáis sobre cómo puede afectar el retorno de Trump en los niveles de precio de los fletes marítimos.
no solo a Estados Unidos, sino desde China a Europa también, ¿vale? Bueno, y la otra es Trump va a resolver el problema en el Mar Rojo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la última, por el tema del Mar Rojo. Bueno, la verdad que el tema del Mar Rojo, el daño está ya hecho. Todo hace indicar que la agenda de los hutíes no solamente es la agenda de Irán como, digamos, como su proxy, así que en principio la expectativa, ya llevamos más de un año con el tema del Mar Rojo. Lo que sí que puede resolver Trump parece ser que, bueno, llegar a un acuerdo en Oriente Medio y un cese de las hostilidades. ¿Eso quiere decir que los hutíes van a dejar de intervenir en el Mar Rojo? Va a haber Mandeb, etcétera, etcétera? Pues no lo sabemos, porque realmente están demostrando que puede que tengan ya una agenda, digamos, no tan dependiente de Teherán, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero tenemos que recordar que en el tema del Mar Rojo hay un incremento de duración de los viajes de todos los tráficos que vienen de Asia, que tienen que pasar por Buena Esperanza y eso va a seguir continuando, lo cual está absorbiendo mucho nuevo tonelaje que hay en el mercado y está poniendo presión al alza en los fletes, ¿vale? Con Trump, si se cumple ese 333 de la política económica de Besen, con un incremento de 3 millones de barriles en el mercado, con un overshooting en lo que es toda la política energética, tanto de petróleo como de gas y también de cereales, donde ahí Pedro puede hacer sus comentarios, porque me interesa mucho saber si ese acuerdo agroalimentario que firmaron China y Estados Unidos se ha ejecutado, se ha performado o se ha cumplido o no, y Trump seguramente se guarda eso también bajo la manga, pero siempre que ponemos demanda en el mercado, eso en principio debería poner una presión alcista sobre los fletes marítimos, tanto de contenedores como de graneles secos, como de tanqueros, ¿vale? No sé en de qué tipo de fletes marítimos me estás hablando, pero en principio, si estamos hablando de portacontenedores, si estás hablando del tráfico Asia a Atlántico, ahí deberían seguir con una presión alcista, y si estás hablando de tráfico de Atlántico, pues también, porque va a haber digamos, un overshooting de puesta de carga en el mercado, y eso puede hacer que los fletes tiren para arriba, ¿vale? Eso por un lado. Y es que he visto la pregunta sobre el flete, señores, y no me he podido aguantar, disculparme. Tenemos otra pregunta aquí. Buenos días, me gustaría saber qué piensan cuando un fabricante estadounidense nos plantea la posibilidad de fabricar más desde Estados Unidos que desde nuestra otra fábrica en México. ¿Cómo lo ves esto, Raúl? Claro, yo lo primero que quería preguntar, cuando dices EU, ¿es de Estados Unidos de verdad o es Europa? Es que me toca un poco que sea de Estados Unidos. Obviamente los costes en México, bueno, de Europa igualmente, ¿eh? Los costes en México son más reducidos, ¿no? Yo me imagino que tú a ese cliente lo que le dirás es que, claro, obviamente voy a fabricar más en Estados Unidos, pero también en todo esto tengo que incrementar el precio, ¿no? Y esto es un poquito, en general, lo que está pasando con el nearshoring en México, ¿no? Todo el mundo quiere tener la cadena de suministro cerca o en México, ¿no? Ahora todas las OEMs quieren tener a los proveedores aquí y fabricar todo aquí, pero en cuanto les dices que, claro, si yo fabrico en México, estupendo, maravilloso, yo también estoy de acuerdo, pero el coste es un 15% superior. Entonces ya todos volvemos otra vez a mirar a los proveedores chinos, ¿no? Creo que es un poco relacionado con lo que habla aquí, ¿no? Eh, en fin, yo digo, o sea, es que es la respuesta que tengo al principio. O sea, creo que al final, claro que él preferirá que fabriques localmente o más cerca de sus instalaciones para reducir la incertidumbre logística y los costos logísticos, pero obviamente vas a aumentar los costos de fabricación. Y entonces, pues lo uno se va a contraponer a lo otro, ¿no? Está claro, está claro. Mira, tenemos otra pregunta aquí muy interesante para don Pedro. Los costes de las materias primas sufrieron un pico con la guerra de Ucrania y eventos derivados, Nord Stream, reservas de gas en Europa Central y el Este, etcétera, impulsados además por la liquidez impulsada desde el inicio del COVID. ¿Se espera que la llegada de Donald Trump y la volatilidad derivada de la incertidumbre afecte significativamente a las materias primas? Yo creo que en las materias primas, a pesar de que ha habido un colapso a posteriori, hoy en valores reales, no en valores nominales, debemos de estar por debajo de periodo preguerra de materias primas, excepto energía, ¿no?
Primer punto. Segundo punto, yo creo que es un gran comerciante Trump y que va a desacelerar los conflictos. Desacelerar los conflictos sería sacar las primas existentes implícitas hoy en los precios. Entonces, desde ese punto de vista, las materias primas pintan bajistas. Luego también hay otra ecuación que no hemos hablado todavía, otra variable de la ecuación que es la financiera, la fortaleza del dólar. eh, debería de ser bajista de materias primas también. Pero todo eso hay que preguntarse cuál es el límite, ¿no? Porque la oferta y la demanda trabaja. Siempre asumo que los conflictos se pueden resolver, y hablo en materias primas agrícolas, sin que Rusia tome Odesa. Porque si Rusia toma Odesa, cambia mucho el panorama. Y estáis hablando de Suez, pero os hago un desafío en la cadena de suministro, que seguro muchos de vosotros estáis influenciados. Si mañana el Bósforo se cierra, ¿qué pasa? Pero Europa también tiene su poder. ¿Qué pasa si Gibraltar empezamos a poner un peaje de paso, obligaciones de descarga, lo mismo que está haciendo que estaba comentando Raúl con el tipo de qué productos tienen que llevar qué? No es fácil, pero hay oportunidades, pero hay que cambiar mucho el nuevo paradigma en el que estamos entrando. Para mí la conclusión hoy, las materias primas agrícolas con la resolución del conflicto serían bajistas, la fortaleza del dólar serían bajistas, y en cuestión de las energéticas, es que es muy fácil, pero muy complejo entender las energéticas, porque es que vivimos en un mundo de cartel. La OPEC es un cartel. O sea, ese es el sueño de cualquier industrial, utilizar su fábrica al 90% de capacidad o al 60%, y cuál es el impacto que genera. Entonces hay otros factores por encima de los conflictos, pero cualquier entorno de conflicto, y veis que el radio de conflicto es Bagdad y 1.500 kilómetros a la rotonda o 2.000 kilómetros a la rotonda, y ahí es el flujo que nos puede contar Joel, debe ser como el 70% del flujo de exportación de energía. Ralentizar los conflictos es bajistas en materias primas, pero hay otros factores. Y creo que uno de los factores que sería interesante, Joel, debatir en cierta medida es el concepto de financiación, tipos de interés, conceptos de inflación y el rol que pueden jugar las criptos o no. Sé que son cosas un poco de medio largo plazo, pero hace 6 meses no las pondríamos encima de la mesa de diálogo, y hoy yo creo que en esa rotonda que estamos hablando se están abriendo nuevas calles, nuevos paradigmas. Y oportunidades para vosotros las hay en Europa, pero eso implica agilidad, implica adaptación, implica centrarse en calidades, implica tener buenos socios tecnológicamente, reposicionar, como hablaba Julio, nuevos destinos, y, y al final yo diría, estamos en la mano desde mi punto de vista, del nivel de crecimiento de China. Si China va por encima del 4, 5, 6, va al 6 o el 7%, cambiamos el paradigma de la demanda en cascada de montones de productos. Si está en 2, 3%, siendo mucho, no va a cambiar la dirección de la demanda. En Sí, a relación mí a me lo que gustaría, Sí, me perdona, Julio, adelante. gustaría añadir al análisis de Pedro. eh, es muy improbable que China crezca, vuelva a crecer a niveles del 6 del 7, donde están en consenso casi todos los analistas. Es que el escenario optimista es de un 5,5, el más que probable de un 4,5, y un escenario pesimista sería por debajo del 4. Sería catastrófico para China y para la propia estabilidad política y social de China.
pero como probablemente muchos de los que están siguiendo este webinar, a mí sí me gustaría poner también el foco en las oportunidades, ¿no? Los desafíos son múltiples, nos vamos a mover durante, no sé si todo el mandato, porque es una persona bastante volátil, pero sí en los primeros años de presidencia de Trump en un ambiente muy volátil y muy incierto. Y sabemos que va a haber una desviación del comercio buscando mercados alternativos al estadounidense. Sabemos que va a haber un incremento del costo de los insumos que va a afectar a la disponibilidad de componentes, como ya vivimos un poco en cierta medida. Quiere decir, no es que lo viviéramos un poco, sino que un poco vamos a volver al escenario de la pandemia del año 2020-21 y que el crecimiento económico global de alguna manera se va a ralentizar, aunque haya segmentos que crezcan en este nuevo Trump 2.0. Ahora, hay que tener en cuenta que si Estados Unidos es a día de hoy la primera potencia mundial, es en buena parte gracias al andamiaje, a la arquitectura de alianzas que ha ido tejiendo desde mediados del siglo XX. Y Trump, al menos, siendo un bravucón, promete agitar esas alianzas y desmontar incluso alguna de ellas, ¿no? Claro, cuando tú haces eso, te arriesgas a que tus ex aliados se alíen entre sí y ahí es donde se abren las oportunidades de las que habla Pedro. Pekín es muy bueno también en las negociaciones bilaterales one-on-one, y yo creo que van a jugar esa palanca, van a fortalecer las relaciones comerciales con economías emergentes y también con aliados estratégicos. No nos olvidemos que aunque componemos una entidad un tanto sui generis, su principal socio comercial, no como país, pero sí como agregado, es la Unión Europea. Y luego muchas de las estrategias que dice perseguir Donald Trump con los aranceles no van a salir adelante por una sencilla razón, porque falta mano de obra cualificada en Estados Unidos para poder reindustrializar algunos sectores. El mejor ejemplo lo tenemos con TSCM, que sabéis que es la multinacional taiwanesa que produce los semiconductores, los chips más sofisticados del mundo, los de menor nanometría. Ellos comprometieron la construcción de una planta de chips en Arizona, de dos plantas en Estados Unidos, una de ellas en Phoenix, Arizona, con un plazo de construcción de 4 años y otra en Japón. Los japoneses ya la han puesto en marcha y la de Arizona lleva un retraso, no va a ser 4 años, no va a ser 6 años. Y el motivo es la falta de perfiles cualificados y aquí viene el factor asiático, el factor confucionista, que estén dispuestos a trabajar la cantidad de horas y con el nivel de intensidad que trabajan los taiwaneses. Bueno, pues ese mismo cuello de botella, el acceso a mano de obra suficientemente cualificada, está ahí y es lo que va a garantizar que China no salga de la ecuación. Es decir, por mucho que cambie el paradigma, ¿no? Y vuelvo a lo que comentaban antes Raúl y Pedro, por mucho que cambie el paradigma con Trump, no hay a día de hoy una alternativa a China. Tenemos que seguir trabajando con China. E incluso si Trump pone trabas a la transferencia tecnológica, pone trabas a la importación de productos chinos, China está tan absolutamente metida en la cadena de suministro de principio a fin, en la componentística de todo lo que quieras construir, en todas las partes, el único país del mundo que tiene en su territorio todas las partidas industriales que califica las Naciones Unidas es China. Entonces, sacar a China de la ecuación no es posible. Lo que quiero decir con esto es que sí, China va a sufrir estas medidas, sean cuales sean, va a sufrir estas medidas en los primeros 2-3 años, pero China está jugando en la larga partida. China está jugando a los 15-20 años y es ahí donde negociar acuerdos de largo recorrido con los proveedores, aquellos de vosotros que estéis escuchando que trabajáis con China, es ahí donde yo creo que las oportunidades abundan. Quizás no en el corto o medio plazo, quizás no en los próximos 3, 4, incluso 5 años durante todo el mandato, pero sí a futuro. Y como, Julio, yo coincido con lo que dices. La fábrica del mundo no se puede sustituir de la noche a la mañana. Y la fábrica del mundo, y además que le están metiendo tecnología diferencial, es China. Por eso considero que
el indicador que hay que monitorizar de forma máxima es el tema del crecimiento, porque con un crecimiento del 3, te hablo un poco de cómo lo ven desde fuera de China, está bien, pero eso es la muerte, el decrecimiento poblacional, todo. Con 4 o 5 el efecto mundial es positivo, pero tampoco exageradamente. Si me hablas del 6 al 7%, estamos en un paradigma completamente nuevo y creo que sería extraordinariamente positivo para Europa. El crecimiento es positivo para el mundo y Europa tiene la versatilidad de cosas. Hay sectores, yo podría poner el ejemplo del cerdo, ¿no? El cerdo exportado, la carne de cerdo exportada a China ha sido una joya, pero ¿por qué? Porque lo que se vendía como subproducto del cerdo ahí es lujo. O sea, en España venden 2 veces el cerdo, aparte de tener una experiencia, una mejor práctica. Entonces, es crítico para mí realmente ver hacia dónde va el crecimiento chino. Es un factor tan importante, yo diría incluso más que el factor Trump. Señores, son las 13:08 prácticamente, tenemos hasta las 13:15, así que nos quedan nada, 8 minutos. La verdad, todo el tema financiero que comentaba Pedro, no creo que lo vayamos a poder tratar, todo lo que son el contexto de bajada de tipos de interés, la desconfianza sobre la moneda fiat, el apoyo, digamos, el hype con Bitcoin, la subida del oro, todo lo que son assets. Eso es un tema muy, muy, muy interesante, que no nos va a dar tiempo, la verdad. Hay varias preguntas también muy, muy interesantes aquí que no nos va a dar tiempo, pero lo que sí que me gustaría es pedirle a los tres ponentes que en 2 o 3 minutos, por favor, nos hagáis unas palabras finales de resumen de cuál es vuestro mensaje y cómo os gustaría, digamos, acabar el webinar, por favor. Si Vale, yo empezamos doy. por Raúl, si te parece, por favor. Bueno, es un poco lo que he comentado al principio. Yo no espero, al menos en la relación con México bueno, en general, pero más enfocado en la industria automotriz, yo no espero grandes cambios. Como decía, ahora mismo el tema principal del que se habla aquí más candente es el tema de la revisión del TMEC en 2026 y no dejará más de ser esto una revisión, pienso que una formalidad casi más que una renegociación de términos o de posibles consecuencias de lo que decía Julio, una administración Trump 2.0 que vaya a ser más Trump que nunca, ¿no? No veo grandes cambios, creo que las relaciones se mantendrán un poco por interés de los dos países, por esa interdependencia tan fuerte que hay del uno del otro, ¿no? O sea, no olvidemos que México ahora mismo es o sea, de las exportaciones de autopartes que recibe Estados Unidos, de México mandamos el 42% mundial. O sea, esto, pues, bueno, eso es muy indicativo de qué puede cambiar al respecto de esto. Yo pienso que no interesa a ninguna de las dos partes que esto cambie demasiado y esto, bueno, puede influir en las relaciones que México pueda tener con China al respecto, porque, bueno, pues, por esta guerra comercial que tienen entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que esto es cuestión de gestionar bien estas relaciones internacionales. Creo que México también tiene mucho interés en recibir inversión china al respecto de vehículos eléctricos, automotriz. Ahora mismo, pues, como bien decían mis compañeros, pues es que China va a estar en esa cadena de suministro, ¿no? Y ahora mismo en automotriz y en vehículo eléctrico es quien tiene la mejor tecnología y el mejor precio. Entonces, bueno, hay que ver cómo interconectar estas dos cosas para que engranen bien, ¿no? México estamos, yo suelo decir, como entre la espada y la pared en este sentido, ¿verdad? Tenemos que tener contento a nuestro vecino del norte, pero también pues ese interés en que lleguen fábricas automotrices chinas es latente, ¿no? Y de hecho, aquí os voy a dar un dato muy interesante. O sea, desde 2023 hasta ahora, finales de 2024, han llegado a México 26 marcas de vehículos chinos a vender. ¿Vale? No todas son de vehículos eléctricos, pero todas tienen vehículos eléctricos. Qué barbaridad. Gracias, Raúl. Pedro, 2 minutos, por favor.
China es la fábrica del mundo y la boca del mundo. Si sigue siendo así y el crecimiento acompaña, puede ser positivo. Yo creo que es positivo para el mundo. Trump, en caso de duda, plantearos cómo actuaría un empresario y así es como actuará. Eh, Me gustaría hacer una encuesta, si fuera posible, luego mandar vosotros votaciones, si creéis que Trump va a ganar el Premio Nobel de la Paz. Y la tecnología está en manos de China y de Estados Unidos, y hablando lo que dice Julio, Europa tiene que saber bien cómo juega polivalentemente las estrategias de alianzas. Eh, Creo que para España necesitamos adaptarnos y ser muy ágiles para no ser vencidos. Estupendo, muchas gracias, Pedro. Don Julio, 2 minutos, por favor. Yo creo que no le van a dar el Nobel de la Paz, pero sí le nominarán al Nobel de la Paz y él hará mucho lobby para ello. Y quizás incluso se pueda apuntar el alcanzar alguna paz de los conflictos que hay en marcha. Bueno, yo como consultor de desarrollo de negocio en China tengo que ser optimista, pero además tengo buenas razones para serlo, porque China va a intensificar en muchos sectores el enfoque a Europa como socio comercial clave, precisamente porque Estados Unidos quizás deje de serlo o le resulte más difícil trabajar con Estados Unidos. Esa diversificación, esa regionalización del comercio global que probablemente instigue Trump va a generar oportunidades para muchos proveedores europeos de China, o sea que los proveedores que ya suministran a China van a tener una menor competencia de los competidores estadounidenses y luego Pekín obligada a diversificar sus mercados de comercio exterior a través probablemente de la nueva ruta de la seda, nuevos comercios, nuevos mercados de desarrollo comercial y exportación en África, en Latinoamérica, en el sudeste asiático. Al final ellos van a ir abriendo camino como un rompehielo, camino que una vez se abre lo pueden utilizar también, lo pueden aprovechar los operadores y los players europeos. Yo siempre digo, y con esta nota quiero terminar, que no hay que subestimar a China y que China está jugando una partida que no es la de Donald Trump, es una partida muy distinta. Donald Trump, como bien decía Pedro, tiene la edad que tiene, está pensando en un legado, no sabemos muy bien qué legado ni cuánto de egocentrismo hay en ese legado. Los chinos están jugando otra partida, no es a 5 años, es probablemente a 50 o a 100 años. Y hay que trabajar en esa lógica con los chinos, es decir, negociar acuerdos de largo aliento, cerrar pactos estratégicos, digo, aquellos que bien venden a China o bien se proveen de China, trabajar siempre en una lógica la lógica la siguiente, también Trump pasará, también Trump terminará su mandato. Entonces, hay que pensar en lo que va a venir después de Trump y que China va a seguir ahí y China va a seguir siendo un factor clave. Bueno, oye, la verdad que ha sido un lujo teneros a los tres. Muchísimas gracias a todos los que habéis podido asistir a este webinar. Espero que hayáis sacado valor de todas las opiniones que aquí se han puesto encima de la mesa, de la visión de estas tres figuras, que estoy convencido que sí, porque yo he aprendido mucho y seguro que todos hemos aprendido muchísimo. Y agradecer a Indun por haber organizado este webinar y por habernos invitado. Y nada, oye, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias.